Soy Jorge Alarcón Villaverde, profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos y director ejecutivo del nuevo centro denominado Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales. La historia de este centro se inicia con la convocatoria que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hizo a principios del año pasado. Esta convocatoria, que se denominaba Fórmula C, Centro de Excelencia, significaba plantear una propuesta conjunta con 3 empresas nacionales, por lo menos un centro internacional y una universidad. En la universidad, las diferentes facultades, con el Vicerrectorado de Investigación, discutimos las posibilidades de presentarnos. La situación no era sencilla. Eso significó, por un lado, una oportunidad, pero por otro lado un reto, y haciendo un balance entre la oportunidad y el reto, decidimos presentarnos a este concurso acompañado de 3 empresas y 3 centros internacionales. Nuestra propuesta se orienta hacia la búsqueda del bienestar de la población en un entorno saludable. Ese fue el eslogan que nos unió. Esto significó, por un lado, juntar varias facultades, o sea, unir varias disciplinas, convencidos de que los temas de salud y medio ambiente pues, no son factibles de resolver solamente con la mirada de una disciplina. Es necesario un trabajo interdisciplinario. Y, segundo lugar, significó también la necesidad de definir líneas de investigación que puedan integrar las capacidades que la universidad tenía y las que podíamos lograr a través de la colaboración internacional. Eso fue básicamente la idea. Esto finalmente terminó en 2 grandes líneas de investigación. La primera línea, la línea que denominamos agua, suelo y sociedad, pero que en realidad es todo lo que se refiere al medio ambiente. Y la segunda línea es biomedicina y salud, o biotecnología y salud en realidad. Para poder desarrollar estas líneas, identificamos varias potencialidades nuestras, ¿no? Tanto en capacidad instalada como en investigadores, y seleccionamos un conjunto de laboratorios y de investigadores que podrían sostener este trabajo. Entonces, en ese sentido, tuvimos la posibilidad de establecer una infraestructura mínima. Por ejemplo, el Laboratorio de Recursos Hídricos y Mecánica de Fluidos de la Facultad de Física, la síntesis de nanoestructuras y nuevos materiales, lo que se refiere a difracción de rayos X y cristalografía, la parte de microscopía electrónica, cálculo masivo, biología molecular, epidemiología molecular, genómica y bioinformática, y además los laboratorios ya tradicionales que tenemos en el área de microbiología y lo que se refiere a las ingenierías como minas, sistemas, ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica. Con ese diagnóstico inicial, nosotros tocamos las puertas de varios centros internacionales que generosamente nos dieron su apoyo y estuvieron, digamos, desde el inicio muy entusiasmados en esta posibilidad. La idea era complementar, ver la complementariedad entre lo que nosotros teníamos y lo que podríamos lograr con la transferencia tecnológica con estos centros internacionales. De estos centros tuvimos, por un lado, los centros que se comprometieron a ser asociados en esta empresa, ¿no? Que son el Centro de Investigaciones de la Marina de los Estados Unidos, denominado NAMRU 6, que está aquí en el Hospital Naval, que tiene muchos años, casi 25 años trabajando en el país, y que es uno de los centros más avanzados en América Latina en términos de investigación de enfermedades tropicales e infecciosas. Por otro lado, la Universidad de Washington, que es una de las universidades públicas más importantes de Estados Unidos, que funciona en la costa pacífico de Estados Unidos, en Seattle,
Y es una universidad que dentro de todos los departamentos que tiene un departamento que se llama Salud Global. Este departamento de Salud Global se aproxima bastante a lo que nosotros queremos hacer, porque es un departamento que tiene que ver con los problemas de salud que tienen impacto mundial. Y esos problemas de salud no solamente se refieren a medicina, sino se refieren a ambiente, a arquitectura, a desarrollo tecnológico, a la búsqueda de soluciones prácticas para que la población tenga mejor bienestar. Entonces ese es uno de los aliados importantes en este proyecto. Y finalmente la Universidad Federal de Minas Gerais, que es una universidad que tiene un desarrollo importante en lo que es bioinformática, que es una de las disciplinas transversales que va a ayudar al desarrollo de investigaciones en vacunas, en métodos diagnósticos y también en otras áreas relacionadas al ambiente. Entonces, ese es nuestro conjunto de personas. ¿Qué decidimos hacer aprovechando las ventajas que nos ofrecía este concurso? El concurso exigía que estas instituciones formaran una nueva entidad jurídica, que podía ser empresa, que podía ser consorcio, que podía ser asociación, o sea, la entidad jurídica teníamos que buscarla nosotros. Lo que nos pedían es que esta entidad jurídica tendría que ser sostenible en el tiempo, es decir, que pueda, digamos, generar recursos para mantenerse y que pueda desarrollarse en los objetivos que se propongan. De otro lado, también se nos pedía que esta entidad jurídica cumpla con los objetivos de esta fórmula que ha desarrollado el CONCITEC, que son, en primer lugar, desarrollar innovación para resolver los problemas que tienen las empresas en las líneas que hemos establecido. Segundo lugar, incrementar la producción científica y tecnológica del país, expresada a través de publicaciones, patentes y otras formas de difusión de la investigación. Y en tercer lugar, la de contribuir al desarrollo de la masa crítica en el país. Por lo tanto, las tareas no eran sencillas, son muy complejas, y nosotros entonces, al precisar qué fórmula sería la mejor, decidimos por la asociación civil, que es la primera experiencia que tiene San Marcos. Es un poco, ese fue el reto y la oportunidad y el reto que lo aceptamos, y la propuesta nuestra en realidad vendría a ser el primer paso de la innovación. ¿Por qué? Porque San Marcos nunca apostó por una fórmula de este tipo. San Marcos se mantuvo en un sistema clásico dentro de lo que dice la ley universitaria antigua, y que básicamente significa impulsar las unidades académicas y de investigación que existen, desarrollar lo que llamamos centros de producción, que los centros de producción tienen a su vez ciertas limitaciones porque tienen que regirse por las reglas mismas del Estado. Por lo tanto, la fórmula esta de crear una asociación de este tipo no era tan sencilla, ¿no? Finalmente las autoridades y los profesores y todos los que intervenimos en esto y el mismo CONCITEC logramos llegar a un acuerdo y considerar que esta era una buena opción y una buena oportunidad, porque el hecho de tener una organización que sea ágil, que permita manejar recursos económicos de una manera, digamos, fluida, que logre los objetivos establecidos, que permita contratar personal, ¿no?, tanto fuera del país como del país, que pueda generar estímulos para investigadores jóvenes y que pueda facilitar el intercambio, no solamente en términos de convenios, sino que realmente hayan recursos para el intercambio, era en realidad una oportunidad increíble. Y a eso estamos apostando, y en eso estamos trabajando todo este año, en construir esta organización que sería un brazo muy importante para el desarrollo de la investigación en la Universidad de San Marcos. Y por cierto, esta fórmula, si funciona en San Marcos, pues va a funcionar en muchas otras universidades. Y esa sería tal vez la confirmación de que la fórmula propuesta por CONCITEC puede ser viable en el país, ¿no? Entonces, eso es lo que decidimos hacer. Dentro de estas líneas de investigación, una vez que ya decidimos la fórmula y que comenzamos a trabajar en estas líneas, seleccionamos las más viables en este año
para poder mostrar que este camino puede funcionar. Entonces elegimos en el tema de agua, suelo y sociedad un trabajo conjunto con la Universidad Nacional de la Frontera, que es una universidad colaboradora, y con otras instituciones regionales de la parte norte del país para plantear un proyecto de remediación de las bahías de Paita y Sechura. Este proyecto de remediación tiene 3 etapas. La primera etapa es diagnóstica, o sea, diagnosticar qué pasa en estas bahías, qué contaminantes hay, cuáles son las características de esa contaminación, etcétera, etcétera. La segunda etapa es proponer una solución, ¿no? Y generar allí métodos de alta tecnología, de tecnología de punta para poder resolver esos problemas. Y la tercera ya es un escalamiento para extender esa intervención a un nivel más amplio, involucrando a más actores en esta medida. Entonces ya hemos empezado la primera etapa y hemos hecho un mapeo satelital de los contaminantes. Se ha comenzado a identificar qué contaminantes hay en términos de metales pesados, agentes biológicos, y paralelamente se está trabajando en los modelos de nanopartículas para construir filtros con nanopartículas en esa región. La idea, que es para parte de la segunda etapa, es que estos filtros de usando nanotecnología usen además materiales que son desechos, que en estos momentos contaminan el suelo. Por ejemplo, las conchas de abanico, lo que se elimina de la pota, ¿no? Que son sustancias que no se están trabajando adecuadamente, no se reciclan, pero con este sistema sí se pueden reciclar porque tienen un alto contenido de partículas que pueden servir para hacer los nanofiltros. Y en esa segunda etapa, que va a empezar el siguiente año, esperamos probar que eso funciona para poder involucrar a más actores. En estos momentos hay varias empresas de la zona de Paita y de Sullana que están muy interesados en este proyecto y comienzan a sumarse, ¿no?, posibilidades para poder extender este tipo de intervención no solamente en las bahías, sino en los ríos, como el caso del río Chira, ¿no?, y en las cabeceras de las cuencas, que serían proyectos con otras regiones. Lo interesante de este proyecto es que a raíz de su desarrollo hemos logrado la participación de la universidad regional, que en este caso es la Universidad Nacional de la Frontera, que es una universidad pública nueva y muy interesada en esto y que ha visto en esto una posibilidad de desarrollo, la posibilidad de que intervenga el gobierno regional y la posibilidad de contar con los recursos regionales para desarrollar este tipo de investigación, que va a dar lugar a una solución frente a este tipo de problema, pero por otro lado al desarrollo de recursos regionales, ¿no?, tanto en términos de infraestructura, pero sobre todo en términos de personas, investigadores capacitados. En la segunda línea, en la línea de biotecnología y salud, hemos seleccionado 3 proyectos. Un primer proyecto, que es el proyecto de desarrollo de un método diagnóstico para leptospirosis. La leptospirosis es una infección muy frecuente en el mundo en general, sobre todo en áreas tropicales, y que se relaciona con las inundaciones, catástrofes, que generalmente generan pues, la salida de aguas contaminadas, y estas aguas contaminadas, generalmente con las orinas de las ratas, ¿no?, pueden transmitir esto en situaciones de emergencia a convertirse incluso en una epidemia. En el país existen zonas endémicas que constantemente producen brotes de esta infección, muchos de los cuales acaban en muerte, y el problema está en que su diagnóstico no se hace oportunamente. Existen métodos de diagnóstico, pero que demoran, y el problema es que si uno no diagnostica oportunamente, la evolución del paciente puede conducir a la muerte. Entonces la idea es desarrollar métodos diagnósticos rápidos, que se puedan usar en el terreno y que puedan discriminar rápidamente si se trata de esta infección o se trata de malaria o se trata de dengue, porque todas tienen más o menos al inicio la misma manifestación, fiebre. Entonces,
Este trabajo lo hacemos conjuntamente con el Instituto Nacional de Salud. Y esta es una alianza muy, muy importante. Este es otro centro que no es socio porque estamos en proceso justo de conversación, no es un asociado, pero es un colaborador con el cual estamos desarrollando este proyecto y que además es el ente rector en materia de investigación en salud en el país. Y es la entidad responsable de justo este tipo de desarrollos para los servicios de salud pública que tiene el país y además los servicios que puedan estar asociados, por ejemplo, lo de la seguridad social, lo de las Fuerzas Armadas, etc. Entonces, el trabajo lo estamos haciendo de forma conjunta y esperamos tener a fines de este año por lo menos una parte inicial de este proyecto. ¿Cuál es la parte inicial? Es conocer bien el germen, este agente causal, poder detectar o identificar su estructura genética, ¿no? Y estamos entonces haciendo una identificación de secuenciar todo el gen, los genes de todas las variedades que hay de este germen, porque este germen tiene muchísimas variedades, y de esos identificar cuáles podrían servirnos para este método diagnóstico y posteriormente cuáles podrían servirnos para hacer una vacuna, ¿no? Que sería una meta a mediano plazo. Ese es uno de los proyectos. En este proyecto, además del Instituto Nacional de Salud y nosotros, están colaborando entidades extranjeras, o sea, centros internacionales, como el caso de la Universidad de Washington y también el NAMRO 6, ¿no? Que son los que nos complementan en aspectos tecnológicos, ¿no? y de investigación en esta área. La segunda es en el desarrollo de un método diagnóstico para otra enfermedad que también es muy olvidada en el país y sin embargo afecta a una parte importante de la población, sobre todo en las zonas de selva alta y selva baja, que es la leishmaniosis. Es una enfermedad que generalmente uno la obtiene cuando se introduce a los bosques y eso ocurre generalmente entre aquellas personas que van a hacer explotación minera, petrolera y que después migran a diferentes áreas y se infectan y después de varios meses desarrollan la enfermedad, que es una enfermedad a las finales muy incapacitante. El problema es que también el problema del diagnóstico, el diagnóstico no se hace oportunamente, no es sencillo el diagnóstico, es mucho más complejo el diagnóstico. Y en segundo lugar, que el tratamiento que se está usando es un tratamiento que tiene una antigüedad de muchos años, casi 50 años, que no se genera un nuevo tratamiento para este tipo de enfermedad. Entonces nosotros queremos trabajar ahí. Primero resolver el tema del diagnóstico y luego ver el tema del tratamiento, porque ese es un problema serio. La otra cosa importante es que este problema que nosotros tenemos también lo tiene Brasil, también lo tiene Bolivia y también lo tiene Colombia. Entonces, si nosotros logramos avanzar en esto, probablemente podamos desarrollar trabajos conjuntos con esos otros países y poder plantear una solución más regional, más amplia. Y esa es una de las características de nuestro centro, ¿no? O sea, por un lado tenemos que ver el desarrollo tecnológico, pero por otro lado tenemos que ver lo referente a la demanda en términos productivos, porque las empresas obviamente tienen una visión diferente, ¿no? En términos de qué utilidad puede tener una innovación, ¿no? O un desarrollo científico para la innovación, para la introducción en el mercado. Entonces, teniendo una visión regional, yo creo que las cosas van a cambiar. Y eso también pasa con leptospirosis. Leptospirosis, la ventaja que incluso más que regional, es mundial, porque el problema es mucho más generalizado. Entonces, en ese sentido, en leishmaniosis hay esta perspectiva y la institución extranjera que va a colaborar en este desarrollo es la Universidad Federal de Minas Gerais. Esta universidad ya tiene desarrollos interesantes y tenemos un miembro del Centro de Excelencia que está haciendo un doctorado en Minas Gerais y que es uno de los encargados de esta investigación. Y la tercera que escogimos es malaria, y estos proyectos de malaria que son prioritarios en todo el mundo los vamos a desarrollar junto con el Instituto Nacional de Salud también y con el NAMRO 6. Hay un proyecto dentro de esto interesante en el diagnóstico de malaria
usando nuevas tecnologías. El diagnóstico de malaria es muy antiguo, muy sencillo, muy útil. Es una lámina, es sacar un poquito de sangre y extenderlo en una lámina, pero tiene el problema de que la comparabilidad y la confiabilidad de eso es muy variable, porque depende mucho del observador. Entonces se trata de buscar métodos que no sean dependientes del observador, que sean mucho más objetivos y que además se puedan aplicar en condiciones del terreno. ¿Qué condiciones estamos hablando? Humedad, temperatura, ¿no? Conservación, que son muy variables en las zonas amazónicas sobre todo, donde no siempre se puede tener una cadena de frío, donde no siempre se puede mantener una temperatura estable. Entonces hay que buscar métodos que sean adaptables a esas circunstancias y que además puedan reproducirse en cualquier centro de salud de todas estas regiones. Entonces en eso estamos trabajando y posteriormente vamos a trabajar junto a este proyecto de diagnóstico en contribuir al desarrollo de la vacuna, que es un proyecto ambicioso del mundo en general. Hay muchos centros ya avanzados en esta investigación. El caso del NAMRU6 tiene un avance importante, entonces nosotros vamos a contribuir a ese desarrollo a través de proyectos específicos, pruebas de campo, ver cómo esto va a funcionar realmente, sobre todo en el caso de malaria, del tipo de malaria que tenemos nosotros, ¿no? Ese es entonces el tercer proyecto de esta área de biotecnología. ¿Cuáles son las perspectivas de todo esto, ¿no? En general nosotros vemos que si esto se logra desarrollar, en primer lugar la Universidad de San Marcos va a tener un posicionamiento importante en el campo del desarrollo tecnológico en estas dos líneas. Pero por otro lado, no solamente la universidad, sino los socios y colaboradores nuestros, que son numerosos. Tenemos 3 socios internacionales, tenemos 3 empresas, pero además tenemos varios centros colaboradores que se están sumando, que ya existían al momento de nos presentamos como con 11 centros colaboradores, ahora tenemos muchos más, y nuevas empresas que están interesados en desarrollar actividades con nosotros. La realidad es que en las empresas nacionales todavía no han ingresado al campo de la innovación. Las empresas nacionales no tienen, en general, hay algunas que las tienen, pero otras, la mayoría no, unidades de investigación e innovación, porque eso es una inversión, digamos, de riesgo y una inversión a mediano y largo plazo. Por lo tanto, la colaboración con la universidad, que sí puede hacer eso, que puede hacer este tipo de investigación, de innovación, puede ser útil para ellos, y eso es lo que yo veo que se está percibiendo la empresa. O sea, la empresa poco a poco dice, no, sí, podemos apostar ahí, ¿no? Sabiendo que es una inversión de riesgo, sabiendo que puede o no puede resultar en algo beneficioso, pero si resulta beneficioso, el impacto que puede tener para la empresa es muy importante. Entonces, eso es una cosa. La otra es que alrededor de estas actividades, suponiendo que una empresa no quisiera desarrollar más allá de lo que se logró con una investigación, la institución nuestra puede crear empresas spin-off, empresas hijas, que pueden desarrollar eso con otros asociados, bajo una fórmula ya de empresa. Si esto funciona, entonces estamos generando nuevas fuentes de trabajo, ¿no? Posibilidades de mayor desarrollo y probablemente un círculo beneficioso económicamente que pueda representar mayor inversión en el campo de la innovación en el país. En relación a los productos finales, que son patentes y publicaciones, evidentemente que muchas de estas cosas pueden ser patentables y publicables definitivamente, muchas de estas las vamos a publicar, pero sobre todo buscar patentes que puedan ser de beneficio para el país y para la empresa nacional. En términos de empleo, generar nuevos laboratorios, nuevos centros, ¿no? Eso definitivamente va a generar oportunidades a nuestros egresados y a los egresados de otras universidades, va a generar posibilidades de que su capacidad de insertarse en un mercado más amplio, ¿no? se incremente, hayan esas alianzas que permitan el intercambio y que permitan que estos
profesionales jóvenes se desarrollen y sobre todo la gran posibilidad de desarrollar el capital humano. ¿Qué implica esto para terminar? Para nosotros el capital humano, que es lo más valioso que tiene San Marcos, necesita oportunidades. Estos jóvenes que egresan de nuestras diferentes facultades y escuelas necesitan oportunidades. Y esas oportunidades, lamentablemente, en los últimos años en nuestra propia universidad no se han desarrollado. Este centro es una oportunidad para eso. Pero no es solamente el centro, sino que el centro puede contar con los aliados. Y si los aliados funcionan, entonces definitivamente estas posibilidades para los jóvenes se multiplican. Y la otra forma importante de poder desarrollar capital humano es atrayendo a talentos que están fuera, sobre todo peruanos, ¿no?, que están haciendo sus posgrados en el extranjero y que en estos momentos muchos de ellos que están por concluir tienen que decidir entre quedarse o regresar. Y el gran dilema, bueno, a mí me pasó eso cuando yo regresé, decía, bueno, si regreso, ¿y qué hago, no? ¿Quién me da oportunidad en el país? Cuando la situación es compleja, la mayoría decide quedarse, ¿no? Y eso es lo que está pasando, ¿no? La famosa fuga de talentos del Perú, ¿no? Entonces necesitamos mecanismos como este para poder atraer a estos talentos, para que regresen al país y en las mejores condiciones posibles sigan desarrollando lo que han aprendido. Y más aún, muchos de ellos, y todo el que ha salido en extranjero lo sabe, ya desarrolló contactos, ya tiene ventanas abiertas, puertas abiertas que pueden significar atraer recursos para la investigación en el país. Entonces hay esa importante posibilidad que daría este centro. O sea, en términos de impacto, para mí es probablemente uno de los más importantes en esta fórmula que estamos desarrollando y que espero tenga éxito.